Hola, mi nombre es Álvaro Poquintesta, soy Project Manager Professional certificado por el Project Management Institute y cuento con más de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos. En este video voy a entregarte en forma totalmente gratuita, repito, en forma totalmente gratuita, un contenido muy valioso que te ayudará a gestionar tus proyectos en forma profesional para alcanzar el éxito de los mismos, cumplir sus objetivos. Repito, el contenido que vas a ver en este video podrás descargarlo en forma totalmente gratuita. Luego voy a ofrecerte una descarga de un conjunto de herramientas más sofisticadas que te permitirán dar el siguiente paso y diferenciarte profesionalmente con un valor muy importante. Pasemos a la demostración paso a paso de todas estas herramientas. Te voy a estar explicando absolutamente cómo funcionan. Bueno, antes que nada, algunas aclaraciones que me parece correspondientes. Primero que nada, ¿a quién está orientado este video? Bueno, está orientado a personas sin conocimientos en gestión de proyectos, que necesiten rápidamente poder comenzar a gestionarlos. O sea, no está orientado a personas que tengan experiencia en gerencia de proyectos o que sean profesionales en el área de gerencia de proyectos, pero sí les puede aportar un valor muy significativo. Otro tema es respecto al contenido. Sobre el contenido, bueno, el contenido que van a ver básicamente es un conjunto de templates o plantillas. ¿Qué significa eso? Es un repositorio estructurado de conocimientos. Cada planilla Excel que vean que tenga determinada columna, por ejemplo, esa columna está ahí por algo, tiene ese dato por algo, está acumulando la experiencia de muchos años. Entonces cada dato, la información contenida en este conjunto de plantillas, es un repositorio estructurado de conocimientos. Bueno, ese repositorio es gratuito. Las fórmulas, automatismos, etcétera que van a ver vienen en la versión más sofisticada que pueden descargar, pero con costo. El costo es irrisorio, es muy bajo, pero están en la versión que tiene costo. Pasando estas aclaraciones, bueno, vamos a una pequeña introducción que son simplemente 2 diapositivas. Primero que nada, vamos a definir qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio único. Estamos hablando de 2 cosas importantes: de una naturaleza temporal, o sea, tiene un comienzo y un fin, y que crea un producto, servicio, y yo le agregaría o resultado esperado único. Entonces vamos a diferenciar los proyectos de las operaciones. Las operaciones son actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio. O sea, por ejemplo, en una organización, un proyecto se ejecuta para obtener un resultado único o un servicio único durante un periodo determinado, y pese a que ese producto pueda continuar existiendo después, lo que resta relacionado sobre el ciclo de vida de ese producto son operaciones. Por ejemplo, el mantenimiento de ese producto, la garantía, etcétera, son operaciones. En una organización de naturaleza operativa, por ejemplo, instalar dispositivos de conexión a internet en hogares con fibras ópticas, por ejemplo, esos productos son operaciones específicamente. No se hace un proyecto específico por cada lugar que se vaya a hacer la instalación. Esa organización, a su vez, puede tener, por ejemplo, un proyecto que, aunque su naturaleza sea de operaciones,
otros proyectos relacionados con otras áreas. Por ejemplo, mejorar los niveles de calidad, fidelizar a los clientes, conquistar otros mercados, etcétera. No son proyectos directamente relacionados con sus productos o servicios, pero sí una organización puede estar ejecutando proyectos. Pasando a una segunda parte de la introducción y la última, quiero destacar la diferencia entre lo que es el ciclo de vida de un proyecto, que generalmente está definido por fases asociadas a entregables, a los efectos de facilitar su gestión. O sea, un proyecto generalmente tiene... Voy a hablar a continuación del esquema de organización de procesos por áreas de conocimiento y grupos. Este esquema que plantea el PMI tiene como primer área de conocimiento de 9 la gestión de la integración del proyecto. La misma consiste en la integración de las restantes 8 áreas de conocimiento que voy a mencionar a continuación y la integración del proyecto con su entorno, con su contexto. Vamos a ver algunas herramientas bien interesantes a continuación que nos van a dejar un poco más claro este concepto. Otro tema es la gestión del alcance del proyecto y del producto. Hay que diferenciarlos. Una cosa es el alcance del proyecto, que consiste en las actividades que se van a realizar para elaborar los productos, servicios o resultados esperados. En cambio, el alcance de un producto que se va a elaborar en un proyecto está determinado por sus especificaciones, ¿de acuerdo? Otro tema es la gestión del tiempo del proyecto, que está orientado a lograr los resultados en el tiempo planificado. Hay herramientas bastante interesantes para la gestión del tiempo. También vamos a ver lo que es la gestión de cronogramas. La gestión de costos, acá tenemos unos conceptos y unas herramientas muy interesantes también que nos plantea el PMI. Por ejemplo, el uso del método del Earned Value. Vamos a hablar más adelante de él y vamos a ver una herramienta bastante potente para manejarnos con estos conceptos. Respecto a la gestión de calidad, no vamos a profundizar en la gestión de calidad, ya que es un mundo aparte y realmente hay mucho material en la web respecto a este tema. Lo mismo con recursos humanos, es una área muy grande y hay mucho material disponible en la web. Gestión de las comunicaciones, sí vamos a ver algunas herramientas, ya que es un tema crucial para el éxito de los proyectos. Los project managers pasan el 90% de su tiempo realmente gestionando comunicaciones y es crucial, realmente es crucial. Vamos a ver algunas herramientas importantes que nos van a ayudar a gestionar las comunicaciones. La gestión de riesgos, bueno, vamos a hacer hincapié en este tema, le vamos a prestar bastante atención ya que es muy relevante. Adquisiciones, no vamos a detenernos mucho en adquisiciones, lo vamos a mencionar, vamos a ver algunas cosas, pero en general es un área que es muy específica de los departamentos de compra dentro de las organizaciones, etcétera. Estas áreas de conocimiento se dividen a su vez en grupos de procesos, que son los grupos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. De esta forma se conforma una matriz, una tabla, en la cual en cada posición van a ir los procesos correspondientes a un área de conocimiento y a un grupo de procesos. Por ejemplo, en un lugar específico van a estar los procesos de inicio correspondientes al área de conocimiento de integración. En otro lugar específico de esta matriz van a estar los procesos de planificación correspondientes al área de conocimiento de gestión del tiempo. A su vez, en otro lugar del casillero va a haber un lugar específico para los procesos de seguimiento y control del área de gestión de riesgos. Bueno, espero que más o menos el esquema se entienda. No vamos a profundizar excesivamente en la teoría de la gestión de proyectos, ya que hay otras fuentes de internet donde se puede encontrar muchísima información al respecto.
vamos a pasar directamente a las herramientas que quiero mostrarles. Bueno, a continuación voy a hacer una pasada general por las distintas pestañas de este framework. A ver, vamos a la pestaña de proyectos, desde la cual podemos acceder desde aquí también, ¿no? La pestaña de proyectos es básica. Bueno, primero que nada, todas las pestañas al posicionarnos sobre su título nos muestran un mensaje de ayuda sobre de qué se trata esa pestaña y algunos lineamientos en general. Pasa lo mismo con el tablero de control, en el cual dice el objetivo y cómo funciona el mismo, y hay un link acá de buenas recomendaciones que nos presenta algunas recomendaciones generales en cómo gestionar proyectos. Y bueno, en fin, cada vez que veamos una celda que tiene una puntita en rojo, así como acá, si nos posicionamos sobre ella, nos va a dar una ayuda sobre de qué se trata. Volvamos a esta pestaña, nos podemos posicionar aquí y podemos ir leyendo en cada una, como dije, la ayuda que nos da, pero voy a pasar a explicarla. Aquí lo que vamos a colocar son proyectos que están definidos en el tablero de control. Vamos a poner los mismos nombres acá. Vamos a poner su estado, que puede ser un prospecto, o sea, un proyecto que aún no se ha confirmado. Puede ser un proyecto que está confirmado, no está en ejecución, no ha iniciado. Puede estar en inicio, en planificación, ejecución, puede estar cerrado o puede estar en una etapa de cierre. Básicamente en esta pestaña lo que vamos a registrar es información general del proyecto, si lo estoy ejecutando con algún socio, alguna alianza, para qué cliente, quién es la contraparte, detalles, etcétera. Pero la principal función de esta pestaña es que nos muestre en el tablero de control si el proyecto está cerrado y que nos muestre alguna alerta general del proyecto, que no sea específica de ninguna área o de nada que esté ocurriendo en concreto. La siguiente pestaña que vamos a ver es la de procesos. Esta pestaña es importante y voy a tener que achicar para poder ver mejor de qué se trata, aunque no se va a ver mucho, pero así a lo lejos les presento la estructura general y ahora la ampliamos. Aquí vamos a tener listado sobre la izquierda todos los procesos de la dirección de proyectos, y aquí van a estar listados en columnas todos los documentos o conceptos afectados. La idea es que yo me posicione sobre un proceso determinado. Voy a ampliar un poco para poder ver mejor. Yo me posiciono sobre un proceso y siguiendo ese proceso voy a encontrar qué documentos están afectados. O sea, es un mapeo que me dice las entradas van a estar en color verde, en rojo van a estar las salidas, o en bordó más bien, en amarillo posibles documentos que tengan que ser afectados. En ese caso tiene entradas y posibles documentos afectados. Es simplemente realizar el control integrado de cambios. Podemos, digamos, clasificarlos, podemos seleccionarlos por distintas áreas de gestión de proyectos. Por ejemplo, puedo decir me quedo con los que tienen solamente una X en integración, entonces voy a pasar a el área de conocimientos de integración y solo voy a ver esos procesos. O si estoy en una etapa en la cual quiero por ejemplo gestionar el alcance, digo bueno, a ver los procesos solamente de alcance y me quedo solo con ellos, o los veo todos. O eventualmente digo a ver, voy a hacer la planificación de mi proyecto, entonces veo solo proyectos de el grupo de procesos de planificación. O sea, puedo filtrar como quiera y quedarme con los procesos que quiera. Lo interesante acá, bueno, acá da una explicación como siempre de qué se trata la pestaña, es que con el número que yo tengo aquí voy a poder pasar a instanciar estos procesos. Vamos a ver a continuación la pestaña de instanciar procesos. Bueno, esta es la pestaña donde voy a instanciar procesos. Lo que hice fue, para el proyecto Demo 1, instancié el proceso número 1. O sea, si yo vengo aquí a la pestaña de procesos, me fijo el número 1
es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Bueno, al poner 1 aquí me trajo automáticamente desarrollar el acta de constitución del proyecto. Entonces le cargo una fecha de inicio y una fecha de fin planificada, y aquí voy a cargar las fechas de ejecución reales. Esto lo que va a hacer, bueno, me va a dar alertas porque no comenzó, estaba planificado empezar el 5 de diciembre y hoy ya es más de 5 de diciembre y no comencé. El estado es planeado, el responsable es el Project Manager. Entonces, como este proceso no comenzó en el tablero de control, voy a tener en procesos, en demo 1, una alerta. Cuando voy ahí, voy a ver que la alerta es esta, es este proceso que debió haber comenzado. Bueno, como de repente parece un poco complejo según el mapeo este de procesos con sus documentos, que son más de 80 o llegan hasta 80 documentos, les voy a mostrar una forma en la cual se simplificó todo esto, que es una matriz que mapea documentos conceptuales con documentos físicos. En esta matriz vamos a ver que realmente son muchos menos. Entonces, por cada uno de estos documentos que estaban en la anterior, que son unos 80, vamos a ver que en realidad se terminan mapeando con muy pocos documentos físicos, o sea, menos de 20. Básicamente lo que voy a hacer es, utilizando el número que voy a tener aquí en un proceso, busco a ver, por ejemplo, determinado documento que está afectado. Entonces digo, a ver, en este proceso, crear la EDT, las salidas van a ser, a ver, la EDT, diccionario de la EDT y la línea base de alcance. Bien, entonces, si yo digo que va a ser el diccionario de la EDT, es el número 24, entonces me vengo aquí y voy a buscar acá el número 24, diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT va a estar mapeado físicamente contra Project. O sea que en Microsoft Project yo voy a poder escribir el diccionario de la EDT. Por lo tanto, resulta que todos los documentos están mapeados aquí. No voy a manejar esta cantidad abrumadora de documentos, sino que voy a manejar simplemente esta cantidad de documentos, los cuales están en todos los templates que voy a entregarles. Pasemos a la siguiente pestaña, que es el registro de interesados. Bueno, en el registro de interesados, por ejemplo, para Demo 2, lo que se hace es registrar datos generales del interesado, información de contacto, email, teléfono, etcétera. Pero lo más relevante que nos presenta esto es que nos va a indicar cómo gestionarlo. O sea, nos va a presentar según diferentes modelos, automáticamente nos va a decir cómo gestionamos, cuál es la estrategia para gestionar a ese interesado. ¿Esta estrategia de dónde sale? Bueno, el lugar de donde sale básicamente esta estrategia es un conjunto de planillas que vamos a ver en la siguiente pestaña, que en este caso nos está definiendo que por una relación entre el poder y el interés que tiene en el proyecto este interesado, hay que gestionarlo atentamente. Vamos a pasar a la siguiente pestaña y a ver este detalle. Aquí estamos en la pestaña que nos permite definir el comportamiento o el tratamiento que se va a tener con cada uno de los interesados. O sea, interesados, no voy a entrar en detalles conceptuales como dije, pero voy a dar por asumido que se entiende cuál es la palabra, pero un interesado es cualquier persona u organización que se ve afectado por los resultados del proyecto en forma positiva o negativa. Entonces, en la hoja desde donde venimos, que es donde los vamos a registrar a todos los interesados en un proyecto, el comportamiento que me está mostrando aquí, que me dice que por tener un alto poder, o puedo decir que tiene bajo, entonces me va a decir mantener informado, o puedo decirle que su interés es bajo y me va a decir monitorear simplemente. Pero bueno, como decía alto y alto, o sea, tiene alto poder y tiene alto interés en el proyecto, me dice gestionar atentamente. ¿Dónde está configurado eso? Bueno, en que está en poder e interés. Si el poder es alto e el interés es alto, entonces estoy acá en 4, y lo que digo acá es que 4 es esto, es la acción gestionar atentamente. Yo esto lo puedo cambiar, puedo configurar acá que tome cualquier acción según cualquier relación en esta tabla, o puedo elegir
otros modelos, por ejemplo poder influencia o influencia impacto. También hay otro modelo que es el modelo de prominencia, que está definido aquí, está explicado y bueno, no voy a hacer más hincapié en esto, pero lo que está interesante acá es que yo puedo configurar cómo voy a gestionar a los distintos interesados o stakeholders se les llama. Lo puedo configurar aquí y acá al asignar el poder o interés o el modelo que esté eligiendo, ya sea de poder interés, poder influencia o influencia impacto, me va a traer automáticamente la forma que tengo que tener de gestionar a ese interesado. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente hoja, que es la gestión del éxito del proyecto. Bueno, antes que abordar lo que es el contenido en sí de esta planilla o esta pestaña de gestión del éxito, lo que quiero aclarar es que el éxito de un proyecto no está definido solamente por el cumplimiento de sus objetivos en términos de tiempo, costo, calidad y alcance, sino que el éxito de un proyecto está definido por diferentes factores que perciben el éxito de distinta forma por parte de cada uno de los interesados. Entonces, en esta planilla lo que voy a hacer es cargar una línea por cada factor que define el éxito para cada interesado. O sea que voy a poner los proyectos, los interesados con su número. Aquí digo que Juan es el número 1, me va a traer el nombre Juan automáticamente del registro de interesados porque puse que aquí era el 1. Y bueno, lo que tengo que hacer es decir, un factor que para él determina el éxito del proyecto es el cumplimiento con el cronograma. Entonces el área de conocimientos es el tiempo directamente, son los objetivos de tiempo los que van a verse afectados, y el indicador es el SPI, que es el indicador de desempeño del cronograma, que después vamos a ver bien cómo es, cómo se mide, etcétera. Y bueno, después voy a tener que definir acciones concretas. No voy a entrar en los detalles ahora de todo lo conceptual que está involucrado acá, hay explicaciones y las pueden ver. Lo que voy a tener es una fecha concreta para cada acción que voy a tomar de controlar ese factor que determina el éxito y tomar la acción que dije que voy a tomar. Entonces, cuando voy al tablero de control, yo en Demo 2 no tengo, por ejemplo, en gestión del éxito ningún indicador. Ahora, si yo vengo a gestión del éxito y pongo, por ejemplo, aquí una fecha que ya esté vencida, se me dispara una alerta que en el tablero de control, en gestión del éxito, voy a tener ahora sí que para Demo 2, en gestión del éxito, tengo un indicador activado. Entonces, básicamente lo que va a hacer es activar mis indicadores en el tablero de control, para que yo pueda recordar que tengo que tomar acciones concretas. Bueno, como resumen creo que es suficiente. Vamos a pasar ahora a la hoja de notas. La hoja de notas nos ofrece un potencial bastante interesante, básicamente porque tiene algunas habilidades que son de clasificar en distintas categorías a las notas que yo voy poniendo aquí. Esas categorías van a definir cómo gestiono cuando se disparen las alertas en el tablero de control, ¿no? En el tablero de control yo voy a poder ver que tengo alertas de notas. Acá, por ejemplo, el proyecto 3 tiene una nota, tiene una alerta. Y bueno, y tengo notas personales, tengo una también. Entonces resulta que la alerta que se disparó en el proyecto 3 es porque ya pasó la fecha, entonces se disparó esa alerta. Eso sujeto a que yo ponga, bueno, que si el estado de la nota es cerrado, la alerta desaparece, ¿no? Pero bueno, supongamos que la nota esté en un estado abierta, la alerta se hace presente en el tablero de control. Y bueno, yo voy a escribir acá el autor, voy a poner un tema cualquiera de que se trate para poder buscar o agrupar por ese tema. Voy a poner la nota específica y voy a escribir un tracking acá, un seguimiento sobre ese tema que estoy haciendo una nota. Lo que les decía de la potencia que tiene esto es que me va a decir en una categoría que le voy a asignar a esa nota, me va a resumir cuántas notas tengo disparadas las alertas en cada una de esas categorías. O sea, tengo una nota que tengo que gestionar y una que tengo que hacerle seguimiento. Esas son las alertas que se han disparado.
Básicamente, inmediato, la categoría inmediato lo que quiere decir es que cuando esa alerta se dispare tengo que tomar una acción inmediata, o que eso fue lo que me programé para administrar correctamente mi tiempo. Gestionar es que debo realizar una gestión. Definir es que tengo que definir cómo la voy a gestionar. A lo mejor digo, la voy a postergar, la voy a delegar, no sé, lo voy a definir. Seguimiento es una nota que, bueno, que está algo en ejecución y simplemente tengo que hacer seguimiento. Y postergado, bueno, le puedo poner una fecha dentro de 6 meses, y si dentro de 6 meses se dispara esa alerta y no lo quiero atender, le cambio la fecha para dentro de 3 meses más, o etcétera. Como decía, esto es bastante útil. En particular en el tablero de control, aquí en amarillo me dice ocultar notas personales. Por si quiero hacer eso de ocultar notas personales, pongo una cruz, y directamente cuando voy a las notas que aquí puse como que son personales con esta cruz, acá me avisa que es una nota personal, no la veo. Entonces puedo ocultar mis notas personales. También puedo ocultar todo lo relativo a un proyecto en una columna en particular, donde después lo voy a explicar un poco mejor en el tablero de control. Pero por ahora, bueno, vamos a dejar el tema de lo que puedo configurar del tablero de control para más adelante. Vamos a pasar ahora a la solapa de las actas. Respecto a las actas o las denominadas minutas de reunión también, bueno, aquí lo que puedo hacer es llevar un registro de cada acta o de cada minuta, y bueno, voy a registrar un estado. En este caso me va a destacar con indicadores en distintos colores y me va a poner los indicadores en el tablero de control. Me va a indicar, por ejemplo, si son actas que tienen pendientes, tienen temas pendientes, que están cerradas, es una reunión planeada que aún no se ejecutó, o es un acta que es conflictiva, que tiene temas conflictivos y que debería de prestarle atención. En este caso, bueno, me va a estar indicando en el tablero de control una advertencia de que tengo un acta conflictiva en el proyecto demo 1, y además tengo una acción pendiente, que ya que estamos, vamos a la hoja de acciones, actas acciones, o tenemos un link desde aquí. Entonces yo puse aquí que para esa acta, que es el acta número 2, tengo una acción pendiente, y puse una fecha, que es la fecha en la cual quiero que se me dispare la alerta. Esa alerta ya se disparó. Por lo tanto, si voy acá al tablero de control, el proyecto demo 2 en actas, veo que hay un acta que es conflictiva, o sea, la cantidad de actas conflictivas que tengo son una, y particularmente acciones pendientes, tengo una acción pendiente para el proyecto demo 1. Bueno, básicamente eso es el manejo que nos provee de las actas. Es muy importante para no olvidarnos realmente de las acciones, por ejemplo, y gestionarlas, las acciones que están a cargo de uno mismo o de terceros, y que uno tiene que asegurarse que realmente se cumplan esas acciones, ¿no? Bueno, esencialmente no voy a entrar en más detalles, pero este es el manejo que nos provee para hacer un seguimiento de las actas o minutas de reunión y de sus acciones, estados, y en fin, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Esta pestaña es donde vamos a registrar lo que se llama la línea base del proyecto, o las líneas bases del proyecto, donde yo puedo configurar aquí las líneas bases que quiero llevar un registro, ¿no? Se recomienda al menos llevar una línea base de alcance que está integrada por estos documentos, que más adelante vamos a verlos. Vamos a ver unas plantillas de ellos, que son el enunciado de alcance del proyecto, la EDT o estructura de desglose del trabajo, el diccionario de la EDT, en fin, son los ítems que se recomienda tener una línea base. Una línea base lo que indica es el último estado aprobado de ese concepto, de ese documento. Por ejemplo, de alcance es un concepto, es el área de conocimiento, que la línea base de alcance está integrada por 3 documentos. Entonces lo que puedo indicar es, bueno, el enunciado de alcance del proyecto, la versión 1.0, es la que está vigente y aprobada. Cuando se apruebe otra versión lo voy a indicar acá. Entonces basta con que yo venga a esta planilla y sepa cuál es la última versión aprobada de cada uno de los documentos involucrados en el proyecto.
La siguiente hoja es la lista de hitos del proyecto. Aquí voy a poder configurar si es opcional o si es obligatorio, o sea, si está en el contrato. Voy a enumerarlos uno por uno, les voy a poner su descripción, bueno, y voy a poner una fecha de alerta que puede ser unos días antes a la fecha del hito. Por ejemplo, el hito es el 5, yo quiero que me alerte el 4 para hacer seguimiento, o más días antes. El tema es que, bueno, aquí voy a poner el estado del hito, si está abierto, si está cerrado, pero aquí nos encontramos por primera vez con esta columna que es muy importante, que es si se va a reportar o no al cliente. Quedémonos con esto en la cabeza, porque el framework prevé un sistema automático para generar reportes de estados de proyecto, y aquí yo voy a indicar si quiero que se reporte o no al cliente un hito determinado. Bueno, pasamos a la siguiente hoja, riesgos. Primero que nada, cuando hablamos de riesgos, tenemos que aclarar que para el PMI un riesgo puede ser positivo o negativo. Lo que normalmente le llamamos a riesgos positivos les decimos oportunidades, y a riesgos negativos los llamamos amenazas. Para el PMI un riesgo es un riesgo positivo o un riesgo negativo. En esta planilla vamos a tener cosas bastante interesantes respecto a la gestión de riesgos. Vamos a tener un área arriba en la cual podemos definir o planificar cómo se va a realizar la gestión de riesgos. Y después en el área de abajo vamos a enumerar o alistar los riesgos, y este es el área donde los vamos a gestionar. Pero primero que nada tenemos que configurar el comportamiento de esta planilla. Entonces, bueno, como decía, algunos parámetros generales. Un riesgo va a ser, primero que nada, tendríamos que decir cómo vamos a clasificar, a ver si es una amenaza o una oportunidad, si es baja, media o alta, y si tiene un impacto bajo, medio o alto, los tipos, si son positivos, negativos. O sea, simplemente estoy poniendo aquí las listas que se van a poder seleccionar acá, ¿no? Avanzando un poco rápidamente, quiero llegar aquí a algunas acciones. Para los riesgos negativos y para los riesgos positivos están preconfiguradas las acciones que se recomiendan. Un riesgo negativo puede ser aceptado, mitigado, evitado o transferido. En cada caso se explica lo que es. Los positivos un riesgo positivo puedo explotarlo, puedo compartirlo, mejorarlo o aceptarlo. En cada caso se explica lo que es también. Y acá llegamos a lo interesante. ¿Cómo se va a ponderar un riesgo, a definir qué acción se va a tomar con él? Bueno, la ponderación va a salir de una combinación, ¿tá?, de la probabilidad y del impacto. Entonces, primero que nada, para calcular la probabilidad, que yo no diga la probabilidad simplemente la considero alta, media o baja porque sí, de alguna forma documentarlo. Entonces, lo que se hace para definir la probabilidad es cruzar una debilidad o una amenaza o una oportunidad y una fortaleza. Entonces aquí voy a configurar, según si es alta, media o baja, qué comportamiento, cómo le voy a asignar aquí una probabilidad. Entonces lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, ante una debilidad que yo considero baja, pero la amenaza es alta, o sea, estoy diciendo que la probabilidad de ese riesgo es media. Estoy justificando mi decisión de por qué asigno esa probabilidad. A continuación voy a definir, bueno, dada la probabilidad, voy a asignar un impacto. Según el impacto que asigno, aquí voy a configurar si quiero que la ponderación sea alta, media o baja. Y luego voy a definir para esa ponderación resultante, alta, media o baja, qué es lo que voy a hacer para riesgos positivos y negativos. Voy a configurar acá las mismas acciones que estaban donde yo les mostré antes, aquí. Entonces, yendo a un ejemplo concreto de un riesgo, bueno, acá hay un riesgo que, es negativo,
que yo puse que bueno, esto es otro tema que no mencioné todavía, es la probabilidad de ser detectado a tiempo. Es un dato simplemente para configurar una fecha de acción o para que se tome en cuenta en las acciones. Entonces yo digo que al ser negativo, bueno, tengo una debilidad, voy a estar hablando de debilidad, no de fortaleza porque es un riesgo negativo. Digo que tengo una debilidad media, acá especifico cuál es, que tengo una amenaza que es alta, como es negativo estoy hablando de amenazas, no de oportunidades. La voy a describir a la amenaza, entonces automáticamente me va a poner que la probabilidad es esta según el mapeo que yo hice en la tabla de arriba. El impacto lo voy a configurar yo manualmente, entonces según el impacto resulta que me va a definir que si tengo probabilidad alta, impacto alto. Yo aquí dije que si era probabilidad alta, impacto alto, en un riesgo negativo la acción era evitar, o sea que este valor me lo trae automáticamente de acá y es evitar, porque yo lo configuré así. Si yo hubiera puesto aceptar, aquí me decía aceptar, pero lo que dije es que si el riesgo es alto, la probabilidad es alta, el impacto es alto, entonces la ponderación va a ser alta, porque fue lo que yo definí acá en probabilidad de impacto, alto y alto, la ponderación es alta. Si yo hubiera definido aquí que fuera baja, sería baja, pero yo lo definí como alto. Entonces, al ser alto, la acción es evitar. Como verán, aquí tengo un gran potencial en esta planilla. Yo puedo configurar cómo voy a gestionar mis riesgos y después al cargarlos me va a definir cuáles son las acciones que debo tomar para esos riesgos o qué tipos de acciones, y yo los voy a poder configurar más fácilmente. Pasemos a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña está relacionada con riesgos también, solo que aquí lo que estoy haciendo es voy a tomar determinados riesgos que voy a estar haciéndole seguimiento durante el proyecto, los voy a identificar en las primeras fases, y luego lo que voy a decir es, bueno, un riesgo que está, por ejemplo, previsto o que ocurrió, bueno, después va a pasar a un estado de resuelto. Entonces lo voy a cargar acá y voy a decir concretamente, bueno, para el proyecto demo 1, entonces voy a poner el ID del riesgo que lo va a tomar desde aquí, desde la otra pestaña, me lo va a poner el riesgo aquí, voy a poner un comentario, voy a poner si va a salir o no en un reporte al cliente. Entonces voy a escribir algo relativo a una solicitud de cambio o una acción recomendada, una acción correctiva, ¿no? Recomendada, puedo poner una acción preventiva recomendada, etcétera. Son riesgos que están previstos. Puedo decir que el riesgo, en vez de estar previsto, puedo decir que ocurrió. Entonces en el tablero de control voy a ver esos detalles. O sea, lo que tengo que decir, tengo un riesgo previsto y uno que ocurrió en el proyecto demo 1. Si yo voy al tablero de control, entonces me fijo en la parte de riesgos, tengo un riesgo previsto y uno que ocurrió. Aquí están los dos indicadores. Entonces, básicamente, aquí es donde voy a hacer referencia a los riesgos de la otra hoja cuando ocurren o cuando están previstos que pase algo a corto plazo. Bueno, en la planilla en sí hay algunas referencias, y sobre la parte de riesgos hay datos bastante interesantes que si los leemos nos pueden dar algunos conceptos a aplicar que son importantes. Habla sobre cómo debemos de gestionar los riesgos. Aquí estamos en la planilla que nos permite gestionar las polémicas del proyecto. También las polémicas son temas que no son riesgos en sí, sino que de ser manejadas a tiempo y en la forma adecuada, no llegan a ser un problema en un proyecto. Se les denomina polémicas por ese motivo. Entonces, bueno, yo aquí voy a definir, para cada proyecto puedo definir ciertas polémicas, las cuales puedo o no informar al cliente. Y bueno, puedo poner un estado que está prevista, que está latente, y una determinada fecha de alerta. Si yo no pongo una fecha de alerta, aparecen directamente en el tablero de control. O sea, si voy al tablero de control, por ejemplo a polémicas, veo de que tengo para demo 1 tengo una que está prevista y para demo 3 una que está latente. En cambio, si yo me voy a polémicas y resulta que la de demo 3 que está latente le pongo que es una fecha futura, por ejemplo, me saca la alerta, y la alerta la va a poner recién cuando esa fecha pase. O sea, si yo vengo aquí, resulta que en polémicas, en demo 3, ya no tengo más alertas. Ahora, cuando esta fecha se venza, supongamos que esto es
Entonces una fecha vencida, vamos a poner una fecha que actualmente esté vencida, la alerta vuelve a aparecer. Entonces en el tablero de control vuelvo a tener la alerta. Básicamente todo funciona generando alertas, advertencias, indicadores, etcétera en el tablero de control. Perdón, estaba en polémicas. Bueno, esto es un poco lo relativo a polémicas. Hay alguna base conceptual atrás que la pueden encontrar después más adelante. Pasemos a la siguiente pestaña. Esta pestaña nos proporciona una ayuda, una herramienta bastante útil para gestionar las decisiones. La idea de la gestión que nos proporciona sobre las decisiones es básicamente poder hacer una trazabilidad en el futuro sobre los criterios que se utilizaron para tomar una decisión y eventualmente mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, no incurrir de nuevo en un error, en una decisión mal tomada, o considerar una determinada opción que a lo mejor no se me está ocurriendo y en una decisión pasada se me ocurrió y fue una buena decisión. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en esta planilla es, voy a definir un proyecto determinado. En esos proyectos puedo ponerle fechas de alerta para que me haga acordar de ciertas decisiones que salten en el tablero de control, que tengo que tomar ciertas decisiones. Entonces básicamente voy a poner un tema. Entonces acá puse conflicto 1 y conflicto 2, todos en el proyecto demo 3. Voy a poner opciones. Por ejemplo, en el tema conflicto 1 la primera opción es escalar, la segunda es conciliar, tercera es negociar y la cuarta es imponer contrato. Entonces puedo poner algunas aclaraciones y aquí voy a poner en qué porcentaje, digamos, yo apoyo a una decisión o a otra, ¿tá? En base a lo que yo considere, que pongo acá en las aclaraciones si quiero. Si yo pongo acá un número que no corresponde, si pongo 60 me marca en rojo porque me pasé del 100%, ¿tá? Entonces lo que tengo que poner acá es, perdón, 40, 50, estábamos ahí. En este caso voy a decir que esto realmente yo apoyo en un 50% a negociar. Por otro lado, lo que voy a poner acá es el valor que aporta al proyecto esta decisión. Entonces aporta un valor positivo de 5, o esta otra aporta un valor negativo de 2, o esta simplemente es 1, es prácticamente neutral. Esta otra aporta un valor negativo de 5. ¿En qué me ayuda esto? En que, bueno, les pongo un estado si están pendientes o si está resuelto, ¿no? Que yo más adelante puedo venir y puedo consultar un tema y me va a decir automáticamente, el 2.5 es esto, es la selección que tomó automáticamente en base a los parámetros que puse aquí. O sea, si yo puse una ponderación de 5 y un valor de 50%, bueno, está bien. Este es el valor seleccionado correcto. Yo lo que tengo que hacer es gestionar esto, configurarlo para que el valor que me tome automáticamente sea el que efectivamente estoy aplicando en mi decisión. Entonces, hablando en términos de trazabilidad, después yo voy a poder venir aquí, voy a poner un tema, voy a ver cuál fue el valor seleccionado porque lo configuré para que sea así, y voy a asegurarme de que el resultado que yo haga en la realidad coincida con el que me va a dar automáticamente aquí manejando estos dos parámetros. Pero yo puedo ver cuáles fueran las distintas opciones que se analizaron y cómo se ponderaron. Entonces de futuro puedo tomar decisiones sin cometer determinados errores, o puedo darme cuenta que cometí un error y no incurrir de nuevo en el mismo error. Bueno, básicamente esta planilla lo que me va a dar es una ayuda en ese sentido, y me va a indicar en el tablero de control que tengo dos decisiones con alertas. Bueno, vamos a volver a la hoja de decisiones y vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí estamos en la pestaña o en la hoja de solicitudes de cambio. Gran tema las solicitudes de cambio, ¿no? Las solicitudes de cambio son un tema crucial, corresponden al proceso del control integrado de cambios del área de integración del proyecto.
y el objetivo es básicamente que se haga lo que se tiene que hacer, específicamente lo que está planificado. Y si se tienen que hacer cambios, que es real que se tengan que hacer cambios, porque los proyectos se ejecutan en un contexto, en una realidad que es dinámica, entonces al no ser estático hay cambios y esos cambios deben ser reflejados. Los cambios pueden surgir porque son necesarios, entonces se solicitan cambios, se evalúan, se hace un análisis de su impacto y lo que se hace es cambiar la planificación del proyecto para que esos cambios tengan el debido tratamiento, ¿no? Por otro lado, otra cosa que puede ocurrir es que detecte que un cambio ocurrió. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es una solicitud de cambio, pero no solicitando que se haga un cambio, sino que reportando que ocurrió un cambio. Y ese cambio tiene que ser afectado también en la planificación del proyecto, indicando de que algo es diferente. Bueno, desde aquí básicamente voy a manejar las solicitudes de cambio que van a pasar por diferentes estados. Una solicitud puede estar realizada, aprobada, cancelada, implementada, estimada, rechazada. Van a tener prioridades. Y bueno, en fin, voy a poder reportarla o no al cliente, la prioridad, el estado, y me van a mostrar alertas en el tablero de control. Entonces, si yo voy al tablero de control, resulta que tengo en solicitudes de cambio, a ver dónde estaban las solicitudes de cambios acá, resulta que tengo en demo 1 tengo una solicitud de cambio realizada. Si vengo aquí, está bien, tengo en demo 1 una solicitud de cambio realizada. Entonces, simplemente en el tablero de control me va a estar mostrando las solicitudes de cambio que tengo en cada proyecto y en qué estado está cada una de ellas. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, en la trazabilidad que tenemos en la matriz de procesos, vamos a ver que en algunos casos hay salidas que son acciones preventivas, correctivas o de reparación de defectos. Me refiero concretamente a esta matriz. Entonces, por ejemplo, donde me indique que tengo acciones correctivas, preventivas o reparación de defectos como resultados de la ejecución de algún proceso, voy a ir a esta planilla, que es la planilla donde voy a registrar esas acciones que van a tener distintos estados: reportado, recomendada, aprobada, cancelada, validada, implementada. Y voy a tener acciones correctivas, preventivas y de reparación. Lo interesante es que yo voy a poder reportar, por ejemplo, una acción correctiva recomendada a un cliente mediante una cruz aquí en el área donde yo indico que se reporte en el reporte de estado. Por ejemplo, en este caso tengo una acción correctiva en proyecto demo 1, o sea, en el tablero de control, si voy al proyecto demo 1, en acciones tengo una acción correctiva, tengo un indicador ahí. Bueno, básicamente esto es lo que me proporciona, es la posibilidad de poner fechas de alerta y que me esté alertando en determinadas fechas sobre ciertas acciones que se van registrando para el proyecto. Pasemos a la siguiente pestaña. En esta pestaña voy a poder llevar el registro de los entregables de un proyecto y su estado: aceptado, pendiente, rechazado o cerrado. Estos conceptos se aclaran, pero básicamente lo que me proporciona esto son indicadores perdón, en el tablero de control. Aquí tengo un entregable pendiente y uno rechazado para el proyecto demo 1. Esa información es correcta, tengo uno pendiente y uno rechazado. Bueno, aquí me está marcando en rojo que tengo que indicar el motivo de rechazo porque puse que estaba rechazado. Si hubiera puesto que estaba aceptado, tengo que indicar la versión que fue aceptada. Me va indicando qué es lo que tengo que cargar. No sé, aquí tendría que cargar motivo. Por otro lado, supongamos que este sea aceptado, entonces tengo que cargar la fecha de aceptación. Y tengo que cargar la versión aceptada. La versión me aparece en rojo hasta que ponga la versión que fue aceptada, la versión
2.0 es aceptada, entonces ahí ya aparece en negro. Aquí lo mismo, tengo que poner que la versión aceptada fue la 2.0. entonces, perdón, acá me va a aparecer en rojo, me sigue apareciendo en rojo porque esa versión no fue aceptada. Este comportamiento es correcto, o sea, me van a aparecer en rojo las versiones que no están aceptadas como crítico y en negro la versión que fue aceptada, para poder visualizar rápidamente el registro de la trazabilidad, digamos, de todos los entregables. Entonces yo voy a poder ir viendo qué fue lo que fue pasando con cada uno. A este lo voy a cerrar. Quedó cerrado, listo, no hay problema, ahora está aceptado. Entonces tengo un entregable cerrado, otro entregable aceptado, y en mi tablero de control me va a reflejar esa realidad y no voy a tener más nada en rojo. Voy a tener un entregable aceptado y no voy a tener indicadores en rojo como los tenía recién. Bueno, en esa pestaña básicamente lo que puedo hacer es, para cada vez que yo libere un entregable, llevar su gestión desde aquí y tener las alertas en el tablero de control. Cuando libero un entregable, le pongo la fecha de liberación, lo pongo en estado pendiente y le programo una fecha de alerta para que me informe, por ejemplo, 2 días después, a ver si ese entregable fue aceptado o no, y hacerle un seguimiento. En proyectos grandes esto es sumamente útil, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Esta pestaña es fundamental, es nada más y nada menos que la gestión de las dependencias. Las dependencias son un tema crucial en los proyectos. Las dependencias pueden ser internas o externas, pueden ser con el cliente, pueden ser con terceros, proveedores, etc. Y las dependencias generalmente, si no se gestionan bien, suelen ocasionar desconformidades que ponen en riesgo la continuidad del negocio, atrasos en el cronograma, desviaciones en los costos, etc. Una dependencia va a pasar por diferentes estados. Las dependencias surgen de un análisis donde para cada actividad se detectan esas dependencias. Algunas pueden ser, por ejemplo, de infraestructura, de recursos humanos, de materiales o lo que fuese, o dependencias con otras actividades, en fin. Entonces, con cada una de las actividades del proyecto yo voy a estudiar sus dependencias y las voy a registrar. Y voy a pasar esas dependencias, como decía, en distintos estados. Primero que nada va a estar identificada, simplemente sé que tengo esa dependencia. Tendría que dar el siguiente paso, que es notificar esa dependencia a quien es el responsable de que se cumpla. Una vez que pase al siguiente estado, que es notificada, tengo que esperar una confirmación de esa dependencia. Cuando me la confirmen, pasa a estar en un estado pendiente. Ahí llega el momento, la fecha de tener esa dependencia y o queda cumplida o pasa a estar en un estado atrasada. Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí va a ser cargar la información de las dependencias. En el caso de que sean con el cliente, claramente se las voy a reportar en un reporte de estado del proyecto como identificada, y en el siguiente reporte de estado va a estar como notificada, porque el cliente ya fue notificado de esa dependencia. Bueno, si nos fijamos entonces en el tablero de control, aquí tengo que para demo 1 tengo una dependencia identificada. Entonces vamos al tablero de control y tenemos para demo 1 una dependencia identificada. Luego el siguiente estado va a poder ser que esa dependencia está notificada. Entonces, bueno, si me voy al tablero de control, resulta que para demo 1 tengo una dependencia notificada. Me va marcando los estados, ¿no? En principio no hay nada crítico hasta que, por ejemplo, una dependencia esté atrasada. Ahí sí, ese es un tema crítico, que en dependencias me aparece ya con rojo. Bueno, la gestión de las dependencias, como decía, es crucial. Tengo que especificar bien la dependencia porque se le va a reportar al cliente, por ejemplo, bien su descripción, la actividad con la cual está relacionada, las restricciones, las asunciones, la duración de esa dependencia, la fecha en que se requiere, qué tipo de recursos, en fin. Recomiendo fuertemente una gestión bien profesional de las dependencias en los proyectos.
Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, esta pestaña trata sobre el Earned Value o valor ganado. Es un método muy interesante para hacer el seguimiento y control tanto de costos como de cronograma, ya que nos proporciona algunos indicadores que son el Schedule Variance, que es la variación en la planificación en el cronograma, el Cost Variance, que es la variación de costos, el Schedule Performance Index, que es el índice de desempeño del cronograma, el Cost Performance Index, que es el índice de desempeño de costos, y todo eso en base a tres valores básicos, que son el Planned Value, que es el valor planificado de una tarea, el Earned Value, el valor ganado, y el Actual Cost, que es el costo incurrido, el costo real de una tarea. En fin, todas esas explicaciones están bien detalladas. El que no conoce el método del Earned Value, aquí van a encontrar una explicación con un ejemplo bien concreto. Las fórmulas, cómo se calcula, son simplemente tres variables básicas que se toman, que se explican bien de dónde salen, que uno no tiene que matarse haciendo esos cálculos, pero hay dos indicadores que son simplemente calculados con una resta y otros dos, que son los índices de desempeño, que es una división sencilla. Y lo interesante de esto es que se calcula solo, pero los indicadores me van a aparecer en el tablero de control y me va a indicar aquí en rojo cuando tengo que prestar atención a determinadas cosas, ¿no? Por supuesto que se recomienda que todo esto no se esté llevando a mano, ¿no? Y que esté calculando nada a mano, que estos valores los tome de Microsoft Project directamente, donde se van a ir cargando ahí, que en realidad aquí por ejemplo tengo un proyecto de ejemplo que le puse dos actividades que son fase 1 y fase 2. Este template básicamente lo que tiene es una vista creada personalizada que me pone una lamparita encendida si hay un valor de Earned Value que está mal y que debe ser tenido en cuenta. Entonces yo puedo venir hasta aquí y ver cuál es ese indicador que está mal. Por ejemplo, aquí tengo unos números negativos que son una variación de costo y de cronograma. Claramente la lamparita esa tiene que aparecer prendida, ¿no? Por otro lado, tengo otra indicador acá que me va a indicar si tengo que realizar alguna acción, alguna actividad. Por ejemplo, acá tengo una dependencia identificada. Claramente tengo que pasar a gestionar esa dependencia hasta que pase a un estado de que sea cumplida. Entonces, cuando sea cumplida, desaparece ese indicador. Lo mismo puedo, no sé, decir que en vez de una dependencia es un entregable y que ese entregable, por ejemplo, fue rechazado. Entonces requiere gestión. Aquí me va a indicar cada situación si requiere gestión. Los estados me indica con la primera letra a qué se refiere, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una acción, si es un hito, si es un entregable, si es una dependencia, etcétera. Volviendo, bueno, y por otro lado puedo configurar fechas de alerta. Yo puedo poner una fecha de alerta determinada y me va a indicar acá que puse una alerta para esa actividad y que le preste atención. La puedo eliminar y no me aparece. A su vez eso me aparece en las filas de resumen, ¿no? Pero volviendo a por qué vine acá, llegué hasta aquí por el tema del Earned Value. Entonces aquí tengo una lamparita encendida que resulta que ¿de dónde sale eso? Bueno, yo voy a tener otra planilla en la cual voy a ir cargando los integrantes del equipo del proyecto. Van a cargar el esfuerzo realizado de una tarea y el porcentaje completado. Si me ponen aquí que yo que sé, por ejemplo, el porcentaje completado es de 100, me van a desaparecer las alertas porque se terminó ese trabajo realmente. Y cuando venga a Project la lamparita está apagada, y cuando venga a mi framework resulta que se apagaron esos indicadores, y en el tablero de control, bueno, aquí tengo una variación de costo y tengo un indicador acá de pequeño, pero no es problema, es una variación de costo positiva porque yo dije que por encima quería alertas también.
y esto es un indicador que es positivo, pero indiqué que por encima también quería alertas. O sea, yo no quiero alertas solo por debajo si no se cumple, sino si se cumplen excesivamente. O sea, esto se cumplió, el índice de desempeño de costos, en vez de estar por debajo del 100%, está en el 130%, y yo aquí dije que encima del 110% me avise. Yo le puedo decir que si encima del 1.4 que me avise, por ejemplo, entonces ahí ya no va a haber problema. En este caso me está advirtiendo de cosas buenas y no de cosas malas, pero que hay que prestarles atención porque algo demasiado bueno puede ser una alerta de que eventualmente esté mal gestionado o se esté cometiendo un error. Bueno, básicamente el Learned Value es una metodología que van a encontrar bastante material, y yo les voy a proporcionar las plantillas de Microsoft Project para que gestionen automáticamente todo eso, y que los datos Project los alimente desde un Excel en la cual el equipo de proyecto actualiza el estado de las actividades, que se refleja automáticamente en Excel, y Excel lo impacta automáticamente en el framework, que a su vez nos muestra en el tablero de control. Bueno, pasemos a la siguiente hoja. Bueno, la siguiente hoja es un seguimiento de actividades, que lo que se recomienda es poner actividades de resumen, no cada actividad, y si se quiere el detalle se va a Project. Bueno, obviamente que estas actividades es fuertemente recomendable que no se lleven a mano manualmente en Project por un lado, y que se impacten acá en este Excel manualmente, sino que se vinculen las herramientas que se vinculan fácilmente. Luego yo explico bien cómo se hace eso en la descarga que tienen para hacer, y bueno, que los datos se tomen automáticamente de Project, por supuesto, ¿no? Que tome todo, absolutamente las fechas, la duración, el esfuerzo, el porcentaje, y todos los indicadores de Earned Value, etcétera, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente pestaña, proyecciones. Las proyecciones en realidad básicamente lo que son es el poder estimar o proyectar cuál va a ser el costo al finalizar el proyecto durante su ejecución. Básicamente yo lo que voy a hacer es tomar determinados criterios según los indicadores de Earned Value, ¿no? Me va a tomar las variables básicas del resto del framework, que las está tomando de Project automáticamente, y yo voy a poder decir, bueno, si quiero reestimar, entonces voy a cargar una reestimación, o si quiero hacer de cuenta de que esa variación que puedo tener es atípica, o que es una variación típica, que si tengo una desviación, esa desviación la voy a seguir teniendo durante el resto del proyecto. Entonces va a utilizar los indicadores de desempeño, de costo y de cronograma para calcular como que el resto del proyecto va a tener la misma variación, que resulta que es típica, o si no, va a considerar que fue así hasta el momento, pero en adelante va a ser de acuerdo a lo planificado, y que esa variación no va a volver a repetirse. Entonces yo puedo indicar aquí cuál es el criterio que utilizo con una cruz. Bueno, aquí está indicado cómo se manejan, tengo indicado qué es lo que tengo que hacer. Yo no puedo indicar dos criterios al mismo tiempo porque me lo va a marcar en rojo, tengo que utilizar un criterio a la vez. Entonces para este proyecto concretamente, si yo digo que la variación que tengo es atípica, entonces aquí me hace un cálculo de 10 en este ejemplo, y me va a poner aquí cuál es lo que se espera, digamos, que sea la reestimación, va a ser de 18. Es una herramienta interesante para que yo pueda manejar distintos escenarios y pueda tener una noción del costo final del proyecto, considerando las variaciones que tenga, viendo escenarios de si son atípicas o típicas, o si quiero tomarme la libertad de reestimarlo. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Esta pestaña nos da una ayuda básica, muy básica, para poder hacer estimaciones en los proyectos. ¿Por qué digo muy básica? Porque bueno, cada proyecto es muy particular, cada área de negocio es muy particular. Entonces yo en realidad lo que voy a tener que proporcionar acá es una estimación de esfuerzo. Luego voy a tener que poner una disponibilidad en horas por día de recursos. Es aplicable a proyectos que quiero llevar estimaciones de esfuerzo. Me va a calcular la duración, y luego lo que voy a hacer es
escribir aquí diferentes nombres de fases de proyectos y ponderarlas con un porcentaje. Entonces aquí en este caso estoy diciendo, a ver, que en mi tipo de proyectos para mi área de negocio, bueno, a ver, el análisis me implica un 20%, el diseño un 10%, elaborar el plan de pruebas un 10%, hacer un prototipo, cero, no voy a hacer prototipo, la elaboración me lleva un 20%, realizar las pruebas y corregir los defectos me lleva un 10%, la aceptación, el proceso que hace el cliente para aceptar todo lo que le entregue, me lleva un 10%, a lo mejor incluyendo los defectos, las reparaciones que tengo que hacer, la documentación me lleva un 10%. La liberación del producto, o sea, ponerlo a funcionar, me lleva un 10% de apoyo al cliente, etcétera. Bueno, si yo aquí pongo mal un porcentaje, obviamente me va a poner todo en rojo, obviamente me va a indicar, ¿no? Si lo pongo por debajo también, me lo va a poner en verde recién cuando esté correctamente la suma, ¿no? Que todo sume 100. Pero básicamente me puede ayudar en el sentido de que luego yo sé que del total de esfuerzo de 20 horas estimadas, si yo quiero saber, a ver, cuántas horas voy a tener que destinar a diseño, 2. Entonces yo aquí puedo planificar en base a estos porcentajes que los tomo en forma paramétrica de la historia de otros proyectos similares, en base a mediciones que voy tomando. Si no lo hice la primera vez, lo hago y me va a ser útil para el siguiente proyecto, si es análogo a de mi misma área de negocios, etcétera. Tomo esas medidas, calculo esos porcentajes como fueron, entonces para el próximo proyecto voy a tener datos que, si la estimación es diferente, puedo tener una noción de las horas que debería de llevar cada actividad o fase del proyecto para poder planificar. Es una herramienta que no está de más tenerla. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, esta pestaña básicamente me permite tener alertas a tiempo de problemas de disponibilidad de recursos en los proyectos. En general lo que voy a hacer, voy a poner aquí una fecha y a partir de esta fecha me va a calcular día a día todas las siguientes hacia abajo. Aquí voy a poner la cantidad de días de anticipación con los cuales quiero recibir una alerta y si vamos al tablero de control, resulta que tengo un tema de disponibilidad de recursos de 3 alertas en el demo 1 y una en el demo 3. Si me voy a fijar entonces acá, aquí empiezan a aparecer las alertas. Tengo aquí un problema con el proyecto demo 1, que hay un recurso, el recurso 1, que tiene una falta obligada en esta fecha. Después tengo 2 alertas más aquí en demo 1, que están el recurso 1 y el 2. El recurso 1 tiene una falta solicitada y el 2 una falta obligada en esa fecha. Aquí tengo otra alerta en demo 1 en esta fecha, que el recurso 1 tiene una falta solicitada. Y bueno, me está advirtiendo solamente de 3 alertas en demo 1, porque las otras no alcanzaron todavía las fechas que yo quiero la advertencia. Si yo le pongo aquí que me avise 10 días antes, entonces ahí voy a abarcar ya todas las alertas. Pero como quiero que me alerte solo 5 días antes, me va a estar contemplando solo estas alertas. Esto es importante, los puedo asociar a varios proyectos. Y lo interesante, bueno, aquí está toda la explicación de cómo funciona la planilla, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí es que me va a poner alertas en el tablero de control con los días de anticipación que yo programe, para que yo considere estos temas de recursos que puedo llegar a tener, donde me pidan licencias o etcétera, para que yo resuelva esos problemas, ¿está? Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, esto es una herramienta bastante sencilla pero útil, que me permite analizar un poco y planificar la asignación de personal a los proyectos. Bueno, aquí indica cómo funciona la herramienta, los detalles para que pueda utilizarla, pero básicamente lo que hace es me permite cargar recursos mes a mes y poner la cantidad de horas que tiene ese recurso para trabajar en ese mes. Luego lo que voy a hacer es cargo la estimación de cada proyecto y aquí voy asignando
en ese mes esa cantidad de esfuerzo a ese proyecto. Si yo aquí, por ejemplo, digo que le asigno en vez de 160 120, voy a tener un problema y me va a aparecer en rojo porque no cumplo con lo que se necesita para el proyecto. Lo puedo cargar más adelante en otro mes con el mismo recurso o con otro. Si le digo acá 170, me va a aparecer en rojo acá porque me estoy sobreasignando horas a ese recurso y aquí me pasé. Entonces lo que me va a estar dando básicamente son indicadores. Como verán, el indicador aparece aquí en esta columna. Si yo cometo un error acá, me va a aparecer el indicador. A ver, 140 aparece el indicador, 180 el indicador aparece, 160 desaparece el indicador. Entonces me va a estar permitiendo planificar cómo voy a distribuir mis recursos mes a mes entre los distintos proyectos según las horas que cada uno tiene disponible, controlándome que no haya sobreasignaciones. Aquí me está marcando una sobreasignación. Esta persona tiene 60 horas disponibles y yo le cargué 70 horas. A su vez el proyecto tiene estimadas 80 y o sea que no llegó porque voy 70 horas y necesito 10 más. Por lo tanto tengo una alerta en Demo 3, o sea que si voy al tablero de control en Demo 3 tengo un problema acá en proyectos. En proyectos no, perdón, esto está en disponibilidad. ¿Dónde está esto? Proyectos, no, perdón. Recursos, disponibilidad. Aquí. Bueno. Es una herramienta interesante. No me va a solucionar la vida, pero me puede ayudar a planear diferentes escenarios. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. En esta pestaña se presenta una ayuda de reuniones. O sea, ¿cuándo es aplicable? Bueno, normalmente se elabora un orden del día previo a una reunión y se envía a todos los que van a participar. Pero puede surgir que una vez enviado el orden del día, etcétera, al gerente de proyecto se le ocurre que hay un determinado tema que hay que tratar y la reunión es dentro de un rato, o no lo quiere en este momento afectar el orden del día y simplemente va a manejar la reunión como para tocar ese tema, etcétera. Entonces puedo programarme una ayuda de reuniones y me va a avisar en el tablero de control con una fecha de alerta. Simplemente no es más que eso. Puedo poner algunos detalles de la reunión, el tema, y bueno, y aquí escribo los detalles que quiero y tengo algunas columnas para seguimiento, seguir escribiendo cosas en varias columnas. Es simplemente eso, no tiene mayor complicación. Pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, acá tenemos una pestaña bastante importante que es el registro de comunicaciones del proyecto. Por supuesto que me va a proporcionar las correspondientes alertas en el tablero de control. Yo voy a poder identificar que tengo comunicaciones que requieren atención. Tengo dos para el proyecto Demo 1 y una para el proyecto Demo 3. Entonces vengo acá al registro de comunicaciones. Resulta que hay una que le puse una fecha de alerta y se disparó la alerta, y hay otras que no tienen fecha de alerta pero se han disparado porque los estados requieren atención. Perdón, la fecha de alerta no, la fecha planificada fue vencida, eso es lo que quise decir aquí. Aquí están las fechas de alerta. La idea es que los estados de las comunicaciones sean pendiente, realizada, ya hice la comunicación. En el caso de email, bueno, recibí un email de confirmación de lectura, pero no ha sido respondida. Otro estado puede ser respondida, otro estado puede ser confirmada o cerrada. Entonces yo aquí voy a poder llevar un tracking por el estado de las comunicaciones y que no se me pase, por ejemplo, el hacer una llamada o el controlar que me respondan un mail o agendar de futuro una comunicación planeada, y que si no la hice me avise con una fecha de alerta, que si quiero ponerle dependiente de que tengo que poner una alerta en el tablero de control en determinada fecha para no olvidarme de cierta comunicación. Y aquí llevo un registro de en qué estado están todas las comunicaciones. No está para nada de más y es crucial, es muy importante gestionar las comunicaciones. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña.
Esta pestaña básicamente está pensada para profesionales independientes en gerencia de proyectos, en los cuales, por ejemplo, quieran llevar un registro de sus actividades y, por ejemplo, por distintos proyectos en los cuales puedo consultar aquí estoy consultando, por ejemplo, para Demo 1, yo pueda consultar a ver para las distintas tareas, puedo ponerme fechas de alerta, ¿no? Obviamente, que me aparecen en el tablero de control, y puedo manejar estados de abierto o cerrado de cada tarea que voy haciendo. Entonces yo puedo registrarme las horas que voy incurriendo sobre esa tarea, y con una cruz voy indicando las que fueron facturadas. Entonces me va mostrando un estado de cuenta total y uno por facturar. Es una forma interesante, si bien no pretende ser un sistema de contabilidad, me permite llevar la cuenta y la facturación de determinadas horas. En algunos casos será aplicable, en otros casos no. Pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, esta pestaña es para llevar un control de los pagos de un proyecto. Básicamente lo que voy a registrar acá son las fechas en las cuales el cliente tiene que pagarme. Lo recomendable es que estas fechas las tome automáticamente de Project, estableciendo el vínculo como corresponde. Y bueno, si yo hago alguna modificación se va a impactar aquí, ¿no? Lo que puedo llevar aquí es los tomo como cuenta. Yo puedo cargar varios proyectos y me va a estar indicando el saldo en una moneda local y en dólares de esa cuenta. Yo voy a hacer transacciones al debe y al haber en cada una de las cuentas, y las va a considerar cuando llegue la fecha, o si yo quiero activar o desactivar esas transacciones, acá poniendo una cruz. Si yo le pongo, por ejemplo, una fecha de operación, a ver, estas dos transacciones fueron consideradas actualmente, cuando estoy filmando este video, es 11 de diciembre del 2012. Entonces estas dos fueron consideradas porque ya están en el pasado. Esta 29 no está siendo considerada. A ver, perdón, sí, están siendo consideradas todas. Si yo le pongo aquí que considere solamente hasta el 15 de diciembre del 2012, entonces va a haber transacciones que no van a ser consideradas. Entonces esto me permite, por ejemplo, manejar diferentes escenarios de pagos, etcétera, o hacer previsiones de cash flow o lo que quiera. Es una herramienta interesante para ver distintos escenarios y los pagos que voy a tener por cada proyecto en diferentes fechas, haciendo las transacciones correspondientes. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, en esta pestaña vamos a registrar las prácticas, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Como dicen, buenas prácticas y de las otras. En este caso, para el proyecto Demo 3, tengo una alerta programada de una buena práctica. Eso quiere decir que hay una buena práctica que se recomienda y que yo me programé una fecha acá para que se tenga en cuenta, sea considerada en el proyecto Demo 3. Eso es importante. Aquí puedo cargar un proyecto de origen, o sea que una buena práctica se registra cuando ocurre en un determinado proyecto o una lección aprendida, y después de repente cuando se repasan, se leen, uno puede decir, bueno, esto que hice ahí me gustaría hacerlo en tal proyecto. ¿Asociado a qué fecha? Bueno, esa fecha la puedo tomar como alerta de Project automáticamente, que cargue esta fecha que quiero aquí en base a determinada actividad o fase o lo que sea, cuando considere que se debe aplicar esa práctica. Y en el tablero de control me va a aparecer en prácticas una alerta en Demo 3, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que voy a poder hacer acá es recolectar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de cada proyecto, y en determinado momento, cuando las repaso, las voy a poder asociar a ciertas fechas que van a poder estar vinculadas a Project en base a cierta actividad o a cierta fase del proyecto, y me olvido del tema y el tablero de control me va a avisar en su debido momento. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña. Bueno, aquí comienza el área de reportes. De aquí en adelante todas las pestañas son para generar reportes.
básicamente lo que, bueno, obviamente que aparece solamente de aquí para abajo, ¿no? O sea, si yo hago una previsualización, esto es lo que va a aparecer impreso. Voy a, como es Excel, digo, yo puedo cambiar acá, poner el logo de la empresa, lo que quiera, puedo estar variando todo lo que se me ocurra, ¿no? Esto es un template simplemente. Pasando a la siguiente pestaña, bueno, yo aquí voy a poder empezar a aplicar filtros, ¿no? Entonces yo cuando hablo de lista de hitos, aquí tengo por ejemplo de que en demo 1 se le puso una cruz a un hito y no se le puso a otro hito. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, voy a estar haciendo un reporte de estado de demo 1 y solamente quiero los que se indicó que se quieren reportar al cliente. En el caso de riesgos, bueno, dijimos que voy a estar haciendo un reporte de estado de demo 1 y solo quiero los riesgos que se van a reportar al cliente. Polémicas, bueno, estoy reportando demo 1, o sea que realmente no me interesa reportar demo 3, entonces puedo poner 0, no sé, 10 mejores, descendentes o lo que quiera acá. Por otro lado, en realidad lo que voy a hacer es no marcar nada ahí. Por otro lado, reporte de cambios, demo 1, bueno, marcado al cliente, puedo decir, selecciono demo 1, marcado al cliente. Bueno, aquí voy a seguir aplicando todos los filtros que quiera. También le puedo poner personalizar, por ejemplo, que es mayor que 1. Entonces aquí no me va a poner absolutamente nada porque no tenía nada para mostrar. Lo mismo podía haber hecho acá en las polémicas. Bueno, puedo continuar aquí estableciendo todos los filtros que quiera. Demo 1, perdón, cliente, dependencias para demo 1 reportados al cliente, actividades para el proyecto demo 1 reportadas al cliente. Entonces, bueno, a ver, estoy reportando todo demo 1 que se reporte al cliente. A ver si todo está correcto. Demo 1 reportado al cliente. Bueno, aquí quiero filtrar un poco esto. Le voy a poner un filtro personalizado, sea igual a 1, de manera de que no tengo ningún proyecto seleccionado ahí. Perfecto. Perfecto. Y bueno, entonces observen qué interesante. Lo que voy a hacer ahora es, voy a marcar todas las hojas que corresponden a reporte y le voy a decir, por ejemplo, que quiero imprimir. Voy a utilizar para imprimir el, por ejemplo, PDF Creator y le digo que quiero las hojas activas. Aceptar. Bueno, le voy a dar guardar, no importa. La voy a guardar en temporal, está bien. Framework Álvaro.intesta, no importa, lo grabo con ese nombre, simplemente una prueba. Bueno, en teoría esto quedó grabado en temporal. Se llama Framework Álvaro.intesta. Y bueno, voy a adaptar esto a mi área de captura de pantalla. Aquí tengo lo que salió en el archivo PDF. Vamos a esperar un segundo a ver que hay algo acá que no responde. A ver ahí. Aquí tengo el reporte. Lista de hitos, lista de riesgos, polémicas, no hay ninguna. Solicitudes de cambio. Aquí hay algo que no responde de nuevo.
Está media lenta la máquina, pero esperamos unos segundos a ver qué pasa. Algún problema con el PDF. Acciones, entregables, dependencias, seguimiento de actividades. Entonces lo que quería mostrar simplemente con esto es que de una forma rápida y ágil puedo llegar a seleccionar determinados filtros y generar rápidamente un reporte. Es interesante, está en Excel, o sea que obviamente puedo hacerlo con otras herramientas, tomando información desde aquí, filtrando como quiera, como una base de datos, usando SQL o lo que quiera, pero tengo una forma práctica, rápida, ágil de seleccionar y hacer reportes. Bueno, pasemos al siguiente tema. Bueno, ahora que ya hemos hecho una pasada general por todo el framework de gestión de proyectos, quiero mostrar un poco más entonces, ahora que ya vimos qué es cada cosa, la importancia de los detalles que me está presentando este framework, ¿no? Me permite cargar los proyectos que voy a gestionar y me va a dar indicadores donde yo a primera vista vea temas que aparecen en rojo o en amarillo y son cosas a las cuales les tengo que prestar atención. Puede ser que sean procesos instanciados, actas conflictivas con acciones pendientes, riesgos previstos, ocurridos, polémicas en distintos estados, previstas, latentes, etcétera, solicitudes de cambio, acciones, estados de entregables, dependencias atrasadas o identificadas, notificadas, pendientes, lo que sea, valores de Earned Value, que puedo configurarme alertas por debajo o por encima, y lo voy a tener automáticamente calculado desde Project. Bueno, voy a poder tener revisiones de proyecciones, voy a poder programar las alertas, alertas de acciones que quiero en gestión del éxito del proyecto, notas sobre ese proyecto. Voy a poderme programar alertas de hitos, ayudas de reuniones, seguimiento para las comunicaciones según sus estados, problemas con recursos en los proyectos, alertas en las timesheets, en los pagos del proyecto, temas de disponibilidad de recursos, decisiones que debo tomar, alertas concretas de proyectos, de prácticas, buenas prácticas o lecciones aprendidas. Entonces en general voy a tener un pantallazo general desde aquí del proyecto, con la ayuda también del template que se proporciona, ¿no?, de Microsoft Project, en lo cual viene esta vista que se llama Uruguay Ad Hoc preconfigurada, en la cual yo puedo para cada entrada de Project configurar, digamos, qué tipo es, si es una actividad, si es una dependencia, un hito, un entregable, una verificación o una validación, y voy a poderle configurar los correspondientes estados. Entonces me va a indicar que requieren acción, voy a poderle poner fecha de alerta y me va a indicar también con una lamparita si tengo problemas de indicadores de Earned Value. Me va a presentar todos los valores de aquí de Earned Value, y todo esto se vincula automáticamente con el framework. Y bueno, el equipo de proyecto, por ejemplo, en trabajo real aquí cargaron 8 horas y el porcentaje es 100. Bueno, si eso en realidad no lo voy a estar manejando directamente desde aquí, sino que el cliente, perdón, el equipo de trabajo aquí me va a decir, no trabajé 8 horas, trabajé 5 horas y en realidad terminé el 30%. Entonces cuando vengo a Project resulta que me fijo a ver en las horas reales trabajadas son 5 horas y en realidad el porcentaje fue 30%. Entonces eso lo toma directamente desde Excel, me activó el indicador de Earned Value, por supuesto, y si me voy al framework, ni que hablar de que ahí voy a tener problemas, ¿no? Me va a estar indicando los valores por debajo en los indicadores de desempeño, de cronograma y de costos. Bueno, básicamente quería resumirles el potencial de este framework, que me está dando las alertas de todo lo que necesito, y aquí en las distintas solapas está la información que debo manejar de cada cosa. Realmente es muy poderoso. La gestión de riesgos está bastante bien pensada. Recomiendo fuertemente gestionar los proyectos utilizando estos templates. Pasemos ahora al siguiente punto.
Bueno, ahora quiero mostrarles algunos otros documentos que les voy a estar entregando como templates. Eh, para ir en orden, bueno, uno es la matriz RACI. Eh, Básicamente RACI lo que quiere decir es quien realiza la actividad, la A es el responsable de esa actividad, la C es que es consultado y la I es que es informado. Esta matriz es muy importante para planificar las comunicaciones en un proyecto, en el plan de comunicaciones. Yo aquí voy a enumerar las distintas actividades del proyecto, los distintos involucrados, y voy a poner acá cada una de estas letras. Por ejemplo, quién es el responsable, a quién consulta, a quién informa y quién realiza la actividad. Es una matriz que es muy usada en los planes de comunicaciones. Perdón, no quise cerrar todo, quise cerrar solo eso. Ahora, otro template que les voy a estar entregando se trata de el acta de constitución del proyecto. La voy a estar agrandando al área de captura de pantalla que estoy usando. Básicamente este template lo que tiene es el contenido que debe de tener esta acta. Es lo normal, lo que figura en el PMBOK del PMI. Básicamente va a poner el propósito del proyecto, los objetivos, requisitos de alto nivel, está todo explicado, descripción del proyecto de alto nivel, riesgos de alto nivel, resumen del cronograma de hitos, resumen de presupuesto, requisitos de aprobación del proyecto. Esto es importante y es importante que ponga la definición del éxito del proyecto, quién lo aprueba, etcétera. Quién es el director del proyecto asignado, su nivel de responsabilidad, etcétera, el patrocinador. Bueno, esto es un acta de constitución del proyecto. Cuando la necesiten, aquí está. El template de project ya lo hemos visto. Documento de aceptación de entregables. Este documento lo que es cada vez que yo libero un entregable, qué es lo que el cliente tiene que firmar aceptando la liberación de ese entregable. Entonces básicamente es un template donde dice el objetivo del documento, la información sobre los entregables y que cada entregable fue aceptado. Es otro template que va en el conjunto que están para descargar. Este es un documento interesante, es el documento de acuerdo del estado del proyecto. Este documento lo que dice es básicamente paso a paso, a medida que se van liberando entregables o cerrando fases, que ambas partes, la organización ejecutante del proyecto y la organización cliente, están de acuerdo en que los entregables cumplidos fueron tal, tal y tal, los entregables pendientes fueron tales otros, el cumplimiento con el cronograma planificado se dio de tal manera, la calidad, el cumplimiento con la calidad se dio de tal otra forma, los defectos solucionados son tales y tales, los defectos pendientes de solución son tales y tales, las solicitudes de cambio son tales y están en tal estado, se tiene tales acuerdos y tales supuestos. Esto deja bien claro el estado del proyecto, entonces se cierra una fase, se refleja el estado del proyecto en esa fase y lo que hace es que se eviten los proyectos que se denominan zombies, o sea, termina el proyecto pero en realidad siempre hay temas pendientes y no se terminan. No, aquí va quedando bien claro qué es lo que está pendiente y qué es lo que está terminado. Entonces, llegado el final de la última fase, se dice, a ver, en el estado de acuerdo del proyecto anterior, tales cosas estaban pendientes. Ahora estos documentos indican que tales cosas no están pendientes, entonces terminó el proyecto simplemente. Recordemos que la gestión del cierre del proyecto se realiza desde el primer día. Bueno, otro documento importante es el enunciado de alcance del proyecto, que también es un documento que se está entregando en este conjunto de templates. No quiero perder tiempo ahora con esto, está todo explicado acá, es un documento muy importante. Aquí se define nada más y nada menos, por ejemplo, que cuáles son los entregables del proyecto, cuáles son sus criterios de aceptación para cada uno de los entregables, cuáles son las exclusiones, lo que no se va a hacer en el proyecto,
las restricciones de cronograma, etcétera, supuestos del proyecto. En fin, este documento es fundamental. También tenemos un PowerPoint que nos va a permitir hacer el kickoff, que es la reunión de lanzamiento del proyecto, donde nos da algunos ejemplos de algunas diapositivas que se pueden utilizar. Básicamente son lineamientos generales que puedo tomarlos o dejarlos, pero puedo borrar algunas cosas, agregar otras. En general lo que plantea son los temas que deberían de tratarse en un kickoff, en una reunión de lanzamiento del proyecto. Bueno, muestro un poco las pantallas que tiene, pero no me voy a detener aquí. Esto todo lo pueden descargar y ya mismo lo pueden ver en sus propias máquinas. Y bueno, ahí termina. También les voy a estar entregando un template de una minuta de reunión. Es un template medio clásico, digo medio clásico porque incluye cláusulas, por ejemplo, como la nota de aceptación implícita, que dice que esta minuta queda aceptada automáticamente 2 días hábiles después de su envío. Entonces estas cosas a veces se acuerdan pero no figuran en la propia minuta. Bueno, después, por ejemplo, otras cosas que tiene son que en la información sobre los participantes, donde se pone la marca de si fue invitado o si asistió, una marca de asistencia con una cruz, se le puede poner una marca de distribuye. Entonces aquí hay una aclaración de que esa persona es responsable de distribuir la minuta entre todos los demás integrantes que hayan participado en la reunión de su empresa u organización. Eso hace que la minuta delegue a un responsable para que sea distribuida dentro de esa organización, ¿no? Si no nos corresponde a nuestra lista de distribución. Y bueno, y después tienen las acciones previas, el orden del día, el desenlace de la reunión con cada uno de los temas, las acciones pendientes y la lista de acuerdos que se realizó. Una cosa que olvidé mostrar en el framework es que en la lista de pendientes de las actas de reuniones hay un estado que es acuerdo. Entonces yo registro en mi framework los acuerdos y les puedo poner una fecha de advertencia o de alerta, perdón, para que me informe, me dé una alerta de un acuerdo determinado para hacerle un seguimiento. Bueno, esto es una solicitud de cambio, es muy importante también, es para el proceso del control integrado de cambios. Está bastante detallada, lo que dice son todos los estados, se hace un análisis del impacto en tiempo, costos, alcance, calidad, si implica riesgos o no, la descripción del cambio, acaba el análisis que se hace en el caso para cada una de las áreas de conocimiento, y se hace el análisis para el producto y para el proyecto. Se plantean alternativas, se estima el cambio, acciones que implica, acuerdos, supuestos y restricciones, y bueno, la resolución final del cambio y las firmas que corresponden. Bueno, es un tema importante. Pasemos al siguiente. El siguiente es las métricas. No voy a ahondar en detalles acá en esta planilla, pero básicamente me permite llevar determinadas métricas para poder aprender de futuro o tomar decisiones en un proyecto. Básicamente lo que hace es llevarme métricas de esfuerzo, calculándome, digamos, entre lo estimado y lo real, y me va a estar dando un indicador de ese desempeño. Una métrica de alcance entre el estimado, perdón, de tiempo entre estimado y real, y de alcance. Métricas de calidad, la efectividad del aseguramiento de calidad. Me va a estar dando determinadas métricas que son interesantes, están documentadas en la descarga que van a realizar, métricas de performance, de imprevisto, de asignaciones, etcétera. No voy a andar en detalles ahora. Otra cosa que van a poder descargar es un template de una matriz de trazabilidad. Básicamente una matriz de trazabilidad nos aporta un valor importante cuando tenemos que hacer un cambio o cuando tenemos que estimar concretamente, ¿no? La trazabilidad vertical es entre
digamos, por ejemplo, entre requerimientos y diseño, elaboración y verificación, ¿no? Los casos de prueba, etcétera. Entonces yo voy a marcar una cruz, por ejemplo, entre que un documento determinado tiene tal requerimiento y digo, bueno, está asociado con este documento de diseño, con este documento en la elaboración, etcétera. Siguiendo la vertical, lo que tengo que hacer es para los de diseño decir con cuáles está relacionado de otro tipo de documentos, ¿no? De requerimientos, de elaboración, etcétera. Y la trazabilidad horizontal es para cada uno de ellos en el mismo tipo, es decir, los requerimientos cómo están relacionados entre ellos mismos. Tengo que hacer lo mismo para el diseño, para la elaboración. Es un ejemplo de matriz de trazabilidad que puedo utilizar. Y bueno, otro template que les voy a estar dando es un template de plan de dirección de proyectos. Básicamente lo que tiene es lo que pide el PMI, es el ciclo de vida del proyecto, definirlo, los procesos en cada fase. No voy a entrar en detalles, pero trae acá precargado, digamos, algún ejemplo. Bueno, el nivel de intensidad de los procesos que se van a aplicar, el modo en que se ejecutará el proyecto, la gestión de cambios, cómo se va a realizar, la gestión de configuración, las líneas bases que se van a mantener, las necesidades de comunicación, las revisiones clave, planes subsidiarios, en fin, es lo que pide el PMI. Todos estos documentos en realidad están en el mapeo que ya vimos en el framework, y ese mapeo nos guía, a medida que vamos ejecutando cada proceso nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Si volvemos para ver, por ejemplo, un caso concreto, yo puedo decir, a ver, que vengo a la guía de procesos y digo, a ver, por ejemplo, estoy en el inicio, a ver, no sé, en seguimiento, realizar el control integrado de cambios. Entonces, a ver, realizar el control integrado de cambios, lo que me implica es tomar como entrada factores ambientales de la empresa, activos y procesos de la organización, plan para la dirección de proyectos, información sobre el desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, y bueno, y pueden verse afectados actualización a documentaciones del proyecto, actualización al plan para la dirección del proyecto y actualización al estado de solicitudes de cambio. Bueno, todo esto, cada numerito que tengo aquí lo voy a tener asociado acá en los documentos estos, que van a estar asociados a varios, a un único documento. Entonces voy a saber qué cosas tengo que tocar. Varias de ellas van a estar en el propio framework, otras van a estar en los templates que van a descargar. Bueno, con esto más o menos estamos terminando. Bueno, espero que el contenido que viste en este video te sea de utilidad, que te haya gustado, y te invito a que hagas las descargas correspondientes y que comiences a utilizar estas herramientas. Te invito a que empieces a ser profesional en la gestión de tus proyectos. Quedo a las órdenes, puedes visitar mi página web, abajo te dejo mi link, y también están los links para la descarga gratuita y para la descarga del conjunto de herramientas que es más sofisticada y que he elaborado para ti y que llevo más de 5 años trabajando en el desarrollo de estas herramientas. Son herramientas que implican muchos conocimientos. Está todo a tu disposición, solo tienes que descargarlo y de aquí en más empezar a gestionar profesionalmente tus proyectos. Que te sea de utilidad. Hasta luego.